Unidad 1. Normativa aplicable al cálculo de las instalaciones térmicas. En esta unidad se da una breve introducción a lo que es una normativa, cómo se elabora una normativa, y en la segunda parte se explica qué marco normativo se va a aplicar en la asignatura y al trabajo práctico. Finalmente se dan una serie de recomendaciones de cómo usar los textos normativos que van a tener que consultar para la elaboración del trabajo práctico. Las normativas en el área de la construcción existen desde la antigüedad. Una de las más documentadas es el Código de Hammurabi, aproximadamente en el año 1800 a.C. Haciendo un breve repaso histórico, los primeros intentos de establecer unos códigos normativos internacionales, no solo en el área de la construcción, sino en todas las áreas tecnológicas, se remontan a principios del siglo XX. Las sucesivas guerras mundiales interrumpieron estos intentos hasta que después de la Segunda Guerra Mundial, en 1947, se funda la Organización Internacional de Normalización, conocida por sus siglas en inglés como ISO. Chile es miembro de ella desde su fundación, como país con derecho a voto. Esta organización tiene subsidiarias, es decir, oficinas nacionales en cada uno de los países miembros. La ISO redacta normas internacionales y cada país tiene una comisión que se encarga de adaptar esas normas internacionales a su estándar normativo nacional. En el caso de Chile es el Instituto Nacional de Normalización, conocido por sus siglas INN. En este esquema pueden ver el proceso que sigue una norma desde que se empieza a elaborar hasta que se aprueba definitivamente. Dentro de este esquema se pueden destacar varias cosas. En primer lugar, que para elaborar una normativa se consulta a un comité de expertos, que normalmente son personas que han estudiado un tema concreto y que pueden aportar su opinión. La segunda es que las normativas se someten a un proceso llamado consulta pública. La consulta pública consiste en que cualquier interesado, aparte de la comisión que elabora la normativa, puede emitir sus opiniones y sus sugerencias para una mejor redacción de la misma. Aquí podemos ver un ejemplo del comité de redacción de la normativa NCH en 1980 del año 88. Todas estas personas son expertos o profesionales en el área de esta investigación. Yendo un poco más en concreto al trabajo y a la materia que se va a desarrollar en esta asignatura, podemos distinguir 4 niveles respondiendo a los textos normativos que van a tener que usar ustedes. En primer lugar, existe una normativa de obligado cumplimiento. Esta normativa debe cumplirse por ley. En segundo lugar, existen un grupo dentro del cual podemos hacer 3 subgrupos que se componen de textos, manuales, códigos que podemos considerar entre comillas complementarios, lo cual significa que no son obligatorios, pero muy recomendables para la elaboración del trabajo de la asignatura. Entre ellos podemos distinguir el REACH como un reglamento de cumplimiento opcional. Dentro de otro grupo tenemos el TDRE, el Manual de Aplicación de Reglamentación Térmica MIMBU o el Manual de Diseño Pasivo y Eficiencia Energética. En un último grupo tenemos catálogos y bases de datos. Estos no son textos normativos, simplemente son bases de datos que nos informan de elementos que podremos usar en el trabajo práctico. Aquí distinguimos 2. En primer lugar, el listado térmico del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y, en segundo, el catálogo del Código Técnico de la Edificación. En la actualidad, la situación referente a la normativa vigente en la materia de acondicionamiento térmico de edificios, la última actualización, como se puede ver en este cuadro del 2014, es la siguiente. En este momento, la única normativa obligatoria es la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones en su artículo 4.1.10, que establece unos requisitos mínimos para la envolvente del edificio en edificaciones nuevas.
también pueden ver destacado la calificación energética de vivienda, que está vigente legalmente desde el año 2013, pero es un proceso voluntario. Todas las demás normas que vamos a ver no son de obligado cumplimiento, aunque algunas de ellas serán obligatorias para la elaboración del trabajo práctico. En esta lista pueden ver las normas de obligado cumplimiento. Además de la OJUC ya mencionada antes, están todas estas NCH, cada una con su código y la finalidad para la que sirve. En segundo lugar, dentro del esquema que hemos visto anteriormente, tenemos el REACH. El REACH es una normativa que fue elaborada por la Cámara Chilena de Refrigeración y Climatización. Este texto sirve, en primer lugar, para establecer las condiciones de diseño interior, es decir, las condiciones de confort dentro de un edificio, y para regular el diseño, cálculo, construcción, puesta en marcha y mantenimiento de las instalaciones térmicas en un edificio, entendiendo como instalaciones térmicas calefacción y o refrigeración. Esta norma es una transposición de la norma española RITE y se organiza de la misma manera, en instrucciones técnicas complementarias o ITES. En segundo lugar, tenemos el Código de Construcción Sustentable de Viviendas para Chile. Es un documento que elaboraron en conjunto los gobiernos de Chile y Reino Unido a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Es una guía de buenas prácticas para hacer edificios más sustentables. Se divide en 4 grandes áreas: energía, que es la que más aplicaría a esta asignatura, y en segundo lugar agua, a continuación residuos y finalmente salud y bienestar. El siguiente texto que van a tener que consultar es el TDRE. Este texto fue elaborado por el Centro CITEC-VB, es decir, elaborado en la Universidad del Biobío, y cubre también muchos aspectos de la edificación: diseño pasivo, ahorro de energía, confort ambiental y ahorro de agua. Dentro de estas 4 grandes áreas, nosotros consultaremos para la elaboración del trabajo sobre todo las referentes a ahorro de energía y confort ambiental. Seguidamente tenemos el Manual de Aplicación de Reglamentación Térmica del mismo. Igualmente no es un texto de obligado cumplimiento. Este texto, elaborado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, es una base de datos con muchas soluciones constructivas que cumplen la reglamentación térmica de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Por lo tanto, es una base de datos muy útil para que puedan consultar de una manera rápida soluciones constructivas ya prehechas, de manera que no tenga que consultar los datos individualmente de cada uno de los materiales. La idea de este texto es que sea aplicada a viviendas. Sin embargo, se pueden usar como referencia y como guía para la elaboración de cerramientos y envolventes térmicas de edificios que no sean viviendas. El siguiente texto es también un texto que fue elaborado en el CITEC, la Universidad del Biobío, a través de un proyecto Innova Chile Corfo. Es un manual de diseño pasivo y eficiencia energética en edificios públicos. Su objetivo es informar a los diseñadores de qué estrategias de diseño pasivo pueden emplear para que los edificios públicos consuman menos energía. Se organiza, como ven, en esos 8 puntos. Y de este texto es importante que se fijen en el punto 8, en los casos de estudio, porque incorpora una serie de edificios públicos situados en muchos lugares de Chile ya construidos y monitorizados, de manera que pueden consultar edificios que ya se han construido, qué estrategias han usado y de ese modo poder usar esas mismas estrategias en el diseño de su edificio dependiendo de la zona climática en la que se encuentre. Finalmente tenemos los catálogos y bases de datos. Como dijimos anteriormente, estos textos no son normativos, no dicen cómo tenemos que hacer algo o cómo tenemos que efectuar un procedimiento de cálculo. Son bases de datos, que son muy útiles para consultar ciertas cosas en la elaboración del trabajo práctico.
tenemos dos principalmente. En primer lugar, el listado de soluciones constructivas para acondicionamiento térmico del mismo. De este documento existen varias versiones. Aquí está listada la edición número 11 del mayo de 2014. Es un catálogo muy amplio de soluciones constructivas ya predefinidas y agrupadas por tipo de materialidad. De manera que, cuando tengan que elaborar un cerramiento con unas determinadas condiciones para una zona térmica, se pueden ir a este catálogo para consultar soluciones que ya estén hechas. Estas soluciones las pueden tomar como base y copiarlas tal cual están, o tomarlas como un punto de partida y a continuación mejorarlas. Y finalmente tenemos un texto que no es un texto normativo chileno, pero que puede ser muy útil a la hora de elaborar soluciones constructivas personalizadas. El texto se llama Catálogo de Elementos Constructivos del CTE, Código Técnico de la Edificación. Tiene un listado, también muy amplio, que contiene los valores térmicos de cada material de construcción por separado. Y este texto les va a resultar útil si quieren elaborar una solución constructiva, una materialidad para un muro, para una cubierta, para una losa, con elementos particulares provenientes de su diseño. Sin embargo, cuando usen los datos de esta tabla hay que tomarlos con precaución, ya que los valores térmicos están calculados de acuerdo a los estándares españoles, no a los chilenos.